Hola, ¿cómo están? Este es un video para metodología de investigación. ¿Sí? Vamos a trabajar el capítulo 2, el uso del método científico. El autor es Dieterich y con él vamos a ir viendo los diferentes momentos del planteo de una investigación. ¿Sí? Para empezar, toda investigación arranca con un interés, con una pregunta que alguien se hace o un tema disparador, y a ese tema le vamos a asignar lo que se llama planteamiento del problema. ¿Sí? Vamos a decir que hay un problema sobre el cual vamos a trabajar, vamos a investigar para llegar a una solución. ¿Sí? Que puede ser contestar la pregunta o encontrar algún método o alguna forma de realizar algo que hasta el momento no se podía realizar. Según Dieterich, el planteamiento del problema es la delimitación clara y precisa, sin ambigüedades, del objeto de investigación, realizada por medio de preguntas, lecturas, trabajo manual, encuestas, piloto, entrevistas, etc. ¿Sí? Como todo lo que tiene que ver con el método científico, la ambigüedad conspira contra la posibilidad de eficiencia y la cientificidad del método. ¿Sí? Tiene que ser lo menos ambiguo posible, sea cual sea el tema que dispare nuestra investigación. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a delimitar ese problema que vamos a abordar, el tema de que nos ocupa nuestra investigación, mediante 5 delimitadores principales, ¿no? Primero vamos a delimitar el objeto, ¿sí?, en el espacio físico-geográfico. Después lo vamos a limitar en el tiempo. Vamos a hacer una delimitación más, que es el análisis semántico de significado de sus principales conceptos y la formulación de oraciones tópicas, y por último la determinación de los recursos disponibles. Estos elementos nos van a permitir recortar cuál va a ser el real objeto de nuestra investigación, ¿sí? Y también nos va a permitir ir modificando y limitando el tema de la investigación. Bien, acá Dietrich, no vamos a abundar en eso, plantea de que el tema de la investigación puede surgir en forma espontánea, puede ser indicado por una empresa para la cual uno trabaja o por una institución en la cual uno pertenece, y hay una serie de temas que ellos ofrecen para abordar, entonces uno elige uno de esos temas. Bueno, más allá de cómo surja o cómo uno elija el tema, lo importante es que vamos a tener algún interés, ¿sí?, que es el que va a disparar la posibilidad de una investigación, ¿sí? Va a decir que hay una relación entre tema de investigación y objeto de investigación, ¿sí?, entre tema y objeto. El tema tiene que ver con la idea de la cual uno parte cuando plantea una investigación. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, el tema de mi investigación va a ser el impacto de la contaminación en la sociedad. Es un tema muy amplio y incorpora numerosas facetas. Podemos decir, bueno, ¿qué tipo de contaminación? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vayamos al objeto de la investigación, ¿sí?, no vamos a estudiar eso. ¿Por qué? Porque la única forma de estudiar el impacto de la contaminación en la población es estudiar tipos de contaminación, ¿sí? Y además situarlos en alguna parte, ¿sí? Porque en la sociedad, ¿en cuál? En la sociedad taiwanesa, en la sociedad argentina, en la sociedad de Toronto. ¿En dónde? Porque vamos a contar con realidades muy diferentes, ¿sí? Depende de dónde vayamos. Y aún decir Argentina es una locura. Sobre la investigación para todas las universidades del país durante un lapso de tiempo muy largo para poder armar un primer informe sobre un objeto de estudio tan amplio. Entonces vamos a ver que el tema puede tener este tipo de planteamiento, pero el objeto termina siendo mucho más concreto, ¿sí?, el objeto de la investigación. Entonces uno, para estudiar el impacto de la contaminación en 2 puntos, después vamos a limitar dónde, tenemos que estudiar tipos de contaminación, factores contaminantes, tipos de población, la forma en que se manifiesta el impacto de la contaminación en los ecosistemas, en los seres humanos,
en la salud de las poblaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, tema y objetos no son lo mismo, ¿sí? Porque cuando vamos al objeto tenemos que concretizar dónde vamos a estudiar esto que nos estamos planteando. Al mismo tiempo, y esto es interesante, cuando hablamos de temas sociales, como por ejemplo el impacto social de algo, ¿sí? Vamos a estudiar sujetos. Pero el investigador acá es el que funciona como sujeto y la población que estudia son objetos de su investigación. El ser humano, para el método científico, es el único que puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto de investigación, ¿sí? O sea, uno puede estudiar al ser humano, ¿sí? Y por lo tanto, en ese punto es un objeto de estudio, ¿sí? Y el que lo realiza a ese estudio es un hombre o una mujer, por decirlo de una manera, un ser humano. Con lo cual el ser humano estudia al ser humano, el ser humano es sujeto a la investigación y el resto de la gente que no es parte del equipo de investigación es el objeto de estudio de esa investigación, que seguramente va a ser acotado a un grupo particular que por sus características son más interesantes para pensar nuestra investigación, ¿sí? Pero por lo general cuando se habla de objeto de investigación se habla de condiciones sociales, se habla de materias, se habla de fenómenos, se habla de diferentes tipos de cosas, ¿sí? Que uno normalmente caracterizaría como objetos y que pueden ser estudiados, ¿sí? Cuando hablamos de cuestiones sociales ya estamos hablando muchas veces de comportamientos, poblaciones, características que están asociados a otros sujetos o a su forma de funcionar. Pero en tanto y en cuanto afecten nuestro interés investigativo, van a ser objeto de la investigación, ¿sí? Salvada esa diferencia, avanzamos, ¿sí? Hay una definición de objeto de investigación que da Dieterich en la página 60, que es interesante. Dice: el objeto de la investigación es una parcela, un aspecto de la realidad, en la cual se concentra nuestro interés de conocimiento y que no puede explicarse en forma inmediata o sin utilización de la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede explicarse en forma inmediata, ¿sí? O sea, ese objeto que es externo a nosotros tiene que ser estudiado y plantea algún tipo de interés por el cual necesitamos echar mano de diferentes teorías para elaborar una respuesta al problema, ¿sí? O sea, tiene aspectos desconocidos y no son de una evidencia total. O sea, no podemos asegurar que eso existe de cierta manera si no estudiamos primero eso, si no elaboramos hipótesis, si no echamos mano de diferentes teorías para entenderlo, ¿sí? Bien, entonces, vamos al punto 1.1 del texto de Dieterich, página 62, que habla de la delimitación en el espacio físico geográfico. Yo había planteado el impacto social de la contaminación, o la contaminación en su impacto social. Bien, acá, por empezar, no vamos a estudiar el impacto de la contaminación en todas las sociedades de todos los tiempos, en todo el mundo, ¿sí? Porque es inabarcable. Entonces vamos a tener que primero seleccionar un espacio físico geográfico, ¿sí? Cuanto más acotado sea ese espacio físico y geográfico, más posibilidades tenemos de abordarlo con cierto grado de exactitud, ¿sí? A menos que contemos con una cantidad de recursos para investigar muy grande, ¿sí? Entonces, mientras más acotado sea, mejor. Si podemos acotarlo a una parte de una localidad, si podemos acotarlo a el impacto social de la contaminación en la zona puerto de Mar del Plata, por ejemplo, uno ya está acotándolo a un ámbito bastante amplio, donde sí se puede evaluar el impacto de la contaminación, el impacto social que va a tener la contaminación, ¿sí? Y hay medios físicos, ¿sí?, de evaluar diferentes tipos de contaminación y acotarlos bastante. Aún así sería un ámbito bastante amplio, ¿sí? Bastante difícil de trabajar por la enorme cantidad de elementos que vamos a tener que tener en cuenta para evaluar esto, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver el espacio físico geográfico, que va a ser
en qué lugar vamos a situar este interés que nosotros tenemos, no porque no haya contaminación en otros lados, sino porque decimos, bueno, a ver, de los lugares donde podemos investigar, a nosotros nos parece interesante investigar acá. Los resultados que vamos a obtener acá son lo suficientemente representativos o lo suficientemente importantes como para decir, si vamos a elegir un lugar donde trabajar, el mejor lugar es este. ¿Sí? ¿Entienden? Ya sea porque es más accesible, porque hay elementos muy interesantes que se dan ahí que no se van a dar en otro lado. Entonces, bueno, yo prefiero de todos los lugares elegir este. Bien. Entonces, ahí recortamos el espacio físico y geográfico. Es muy importante esto. Si elegimos mal el espacio físico y geográfico, la investigación va a fallar porque no vamos a poder abarcar el fenómeno que queremos investigar. ¿Sí? Otra cuestión importante a investigar, a marcar, es la delimitación en el tiempo. ¿Sí? Que la delimitación en el tiempo no se refiere a cuánto va a durar la investigación. Eso puede estar o no pautado por la entidad que nos beca o nos permite investigar, o los fondos con los cuales contamos, o el tiempo que tenemos para hacerlo. Pero la delimitación en el tiempo tiene que ver con en qué lapso nosotros vamos a evaluar un fenómeno. ¿Sí? Entonces, el impacto social de la contaminación en este año, en el año pasado, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en los últimos 100 años, ¿sí? Desde que el hombre llegó a el puerto de Mar del Plata, desde que se puso el primer espigón de hormigón, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Ese es el espacio de tiempo, la delimitación temporal a la cual se refiere Dieterich en este punto. Entonces fíjense que si nosotros acotamos bastante el espacio geográfico y hacemos una muy buena delimitación a nivel temporal, ¿sí? Vamos a tener muchísimas más chances de abordar ese fenómeno complejo, ¿sí? Con un grado de eficacia que nos permita obtener datos significativos. ¿Sí? Si nosotros tomamos una delimitación geográfica muy amplia y un espacio de tiempo muy prolongado, lo que va a pasar es que vamos a agotar todo el tiempo y todos los recursos de nuestra investigación, y ahí me refiero sí al tiempo de trabajo, en obtener datos que van a ser insuficientes para hacer una buena lectura de ese fenómeno. ¿Sí? Vamos a tener demasiado pocos datos. Es tanto terreno para cubrir, son tantos años para averiguar, hay tantos tipos de screening que tenemos que hacer, que al final hemos usado todo lo que teníamos en tiempo, en recursos humanos y en fondo de la investigación, y no cubrimos prácticamente nada. Bueno, a veces pasa esto, ¿sí? Por eso es que hay que delimitarlo geográficamente y hay que delimitarlo temporalmente para tener una mayor posibilidad de cumplir con la tarea. Bien, después, el tercer punto es la delimitación semántica. Y a veces acá pecamos por omisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nos parece que es muy claro a qué se refiere esto. Bueno, un ejercicio muy sencillo es a veces ponerse a discutir con personas que no conocen nuestra métier qué es lo que estás investigando. Tratar de explicarlo, ¿sí? Y ver qué entiende el otro por eso. Y van a sorprenderse cuando se den cuenta que el otro presupone una serie de temas que no están relacionados con lo que uno investiga. Lo que quiere decir que el simple hecho de enunciar un tema no deja claro qué abarca ese tema. Si decimos, impacto del invento social de la contaminación. ¿Qué sociedad? ¿A qué llamamos sociedad? ¿Sí? ¿En qué espacio de tiempo? ¿En qué zona geográfica? Estamos refiriendo a la sociedad en general, a una comunidad, a la comunidad que está directamente relacionada con ese ecosistema, a la comunidad afectada por los cambios, por esos cambios, por la contaminación. ¿Cuál es el impacto social? ¿Sí? Tenemos que tener una definición sacada de teorías que trabajan impacto social sobre qué es el impacto social. ¿Sí? Una definición que, habiendo diferentes posibilidades, Dietrich dice que hay que buscar buenas fuentes de información para ver cuáles son las definiciones que vamos a tomar. Tomemos una definición que sea operativa, que a nosotros nos sirva, que nos aclare y que la tomemos de referencia. ¿Sí? Bueno, a ver, nosotros vamos a dejarnos con esta definición de impacto social. Hay otras, pero nosotros vamos a trabajar con esta. ¿Sí? Si no, no podemos. ¿Sí? Todos los investigadores y toda la gente que haga
nuestra investigación va a tener su propia definición de impacto social, entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo en nada. Bien. Después tenemos que pensar contaminación. ¿Qué es contaminación? Ustedes dirán, bueno, pucha, pero también hay que definir eso. Hay que definir cada uno de los conceptos que se encuentran en el tema para poder recortar el objeto. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo pensar contaminación audiovisual que contaminación sonora, que contaminación físico-química, ¿sí? Que contaminación del agua, el suelo o el aire. Cuando hablamos de impacto social, ¿qué nos referimos? ¿Impacto sobre la salud? ¿Pérdidas de puestos de trabajo? ¿Qué? Bueno, depende de lo que acotemos acá, vamos a tener diferentes líneas de investigación, ¿sí? Por eso es importante que podamos hacer una delimitación semántica. ¿Cuáles son los significados que nosotros vamos a tomar para cada una de esas palabras? Contaminación, ¿a cuál nos referimos? Impacto, ¿a cuál nos referimos? Impacto social, ¿qué tipo de impacto social vamos a manejar? ¿Cuál va a ser la sociedad que vamos a acotar? Eso más la limitación en el tiempo y la limitación geográfica nos acota mucho el espacio de trabajo. Y uno dirá, oh, pero acotar es perder. No, en la investigación acotar es ganar. Porque uno tiene muchísimas más posibilidades de poder realizar la investigación si recorta bien el campo de investigación, ¿sí? Si no, realmente es muy difícil, ¿sí? Por no decir casi imposible. Bien, lo que sigue es lo que Dieterich va a llamar, ¿sí?, las oraciones tópicas. Y la verdad es que el recurso de las oraciones tópicas, por más que de entrada no parezca muy simpático, es muy útil. ¿Qué quiere decir esto? La oración tópica es una oración que uno va a escribir, va a desarrollar para poner en palabras aquello que quiere investigar, ¿sí? Tratando de ser lo más claro posible. Va a definir Dieterich la oración tópica de diferente manera. La oración tópica es un enunciado sobre el tema de investigación que expresa en forma breve cuál es la intención de conocimiento científico del investigador respecto al objeto de investigación, ¿sí? O sea, en la oración tópica nosotros tenemos que poner en palabras aquello que queremos investigar, ¿sí? No el tema, no el objeto, sino si hay una relación entre la contaminación audiovisual y ciertos comportamientos sociales. Si hay una relación positiva entre la contaminación físico-química y ciertos tipos de enfermedades. Si hay relación, y así sucesivamente. Uno puede hacer tantas oraciones tópicas como considere interesante hacer o como para agotar todos los temas de nuestro interés, o puede plantearse entrar y decir vamos a usar 3. ¿Por qué? Porque para tener más o menos las 3 más importantes. ¿Por qué? Porque la oración tópica también sirve para acotar lo que vamos a investigar. Porque uno cuando empiece a enumerar todo lo que puede entrar en el tema de investigación, toma conciencia de que es muchísimo. Dice, bueno, yo voy a investigar contaminación sonora, contaminación audiovisual, contaminación física, contaminación química e impacto en salud. Impacto en costumbres, impacto en modas, impacto en producción de residuos, impacto ecológico. O sea, todas las universidades del mundo me van a ayudar para hacer esto, con todos sus recursos. O lo voy a hacer yo solito, yo con mi equipo. Bueno, si voy a hacer yo con mi equipo, entonces me parece que me estoy planteando una investigación que va a durar 200 años. ¿Sí? Complicado. Entonces ahí es donde tenemos que decir, bueno, a ver, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Y se eligen algunas oraciones tópicas que tienen un sentido semejante, ¿sí? O sea, bueno, si vamos a ver impacto en la salud, bueno, listo, vamos a acotar por acá, ¿sí? Y será este tipo de contaminación y este impacto en la salud. Si vamos a hablar otros tipos de contaminación con otros tipos de impacto, bueno, nos quedamos con estas oraciones tópicas. Y ahí nuevamente volvemos a delimitar, por eso esta parte se llama delimitación, delimitar nuestro objeto de estudio, ¿sí? Entonces vamos acotando la investigación. Es muy común que a este momento empecemos a modificar el tema de la investigación, ¿sí? O sea, a medida que vamos delimitando y acotando, nos vamos dando cuenta que la definición del tema de la investigación puede haber sido muy vaga, muy amplia, ¿sí? Muy ambigua. Entonces, mediante el trabajo que venimos haciendo de limitación progresivo, vamos a ir modificando el tema
seguramente vamos a ir especificándolo, ¿sí? Y quizás hablemos solo de contaminación físico-química, o solo de contaminación audiovisual, o solo de impacto social sobre la salud, o solo de impacto social sobre las costumbres, sobre el consumo, sobre la producción de basura, etcétera, etcétera. Pero sobre un tema, ¿sí? ¿Está? Para acotar el objeto de estudio y hacerlo abordable. Porque acá llegamos al punto 1.5 y tenemos los recursos de la investigación. Entonces, ¿por qué necesitamos acotar tanto? ¿Cuántos recursos contamos? ¿Sí? Muchas veces en una investigación universitaria los recursos son el equipo de investigación, los becarios, profesionales que se dedican a la investigación y sus becarios. Suelen ser equipos muy poco numerosos. En trabajo que se realiza a nivel universitario son los miembros del equipo, el docente, algún auxiliar docente que pueden hacernos de soporte. Pero por general son estos estudiantes nobles que se dedican a hacer una investigación para cumplir con una tarea, para su carrera. Puede ser, por ejemplo, una tesis o el trabajo de una materia, ¿sí? Como el de metodología de la investigación. En esos casos, uno tiene que plantearse un tema de investigación que sea posible abordar en los plazos que la universidad le plantea, o en los plazos que la entidad que a uno lo monitorea, ¿sí? Le plantee. Por general se suele ser en etapas y se suele tener que ir rindiendo informes entre etapas para que te sigan renovando la beca, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿qué tantos recursos contamos para poder hacerlo? Bien, ponele que seamos 5 personas. ¿Cuántas horas hombre implican esas 5 personas? Porque son 5 personas que se dedican full time en investigación o que pueden tener algún tipo de interacción o algún tipo de dedicación parcial. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas por semana? ¿Cuántas horas por mes? ¿Sí? Y el resto que es auxiliar de la investigación. ¿Cuánto tiempo van a dedicar? Además, ¿cuántos recursos informáticos tenemos? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuántos equipos? ¿Cuánto papel para imprimir? ¿Sí? ¿Cuántas horas de acceso al sistema? ¿Cuántas fuentes de información? ¿Me entienden? Digo, todas las condiciones que nos van a facilitar, nos van a hacer posible el trabajo, ¿sí? Pues si tenemos muy poca gente, muy pocas horas, muy poco asesoramiento, muy poco equipo, muy pocos materiales y muy poco acceso a la información bruta. Es decir, bueno, a ver, yo no tengo un laboratorio que va a hacer análisis del suelo, tengo que contar con la información que me da cierta entidad. ¿Y qué tengo que hacer? Mandar una carta y pedir acceso a esa información. Y hay que ver cuál me dan. Por ahí no me dan la que yo quiero, por ahí me dan una más sesgada o me mandan a las publicaciones de la entidad. Entonces, mira, fíjate con las publicaciones oficiales. Y si el dato no está en las publicaciones oficiales, ajo y agua. ¿Sí? Entonces digo, ahí ves cómo se acota en relación a los recursos todo, incluyendo el tema de investigación. ¿Sí? Entonces, todos estos delimitantes se plantean no por una cuestión antipática, sino porque si uno se plantea el tema de investigación sin respetar esto, lo que va a hacer es fracasar, porque no va a haber forma de lograr, ¿sí?, llegar al resultado que uno pretende llegar, que es mínimamente tener una hipótesis comprobada sobre la posible solución a la pregunta. ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos la forma de delimitar, ¿sí? Y nos quedará para otro video seguir avanzando con el tema de Dieterich, ¿sí? Para el siguiente video vamos a ir viendo lo que Dieterich llama el marco teórico, ¿sí? Bueno, los veo en el próximo video.